dos enunciados. Vamos a hablar primero del enunciado de Kelvin Planck. Voy a buscarlo aquí en el libro. A ver, estos dos enunciados son los fundamentos básicos de la segunda ley de la termodinámica. Bajo estos dos enunciados es que se fundamenta todo lo relacionado a la segunda ley de la termodinámica. El primer enunciado, uno muy importante, que es el enunciado de Kelvin Planck, nos dice lo siguiente, y es respecto a las máquinas térmicas. Es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Es decir, palabras más, palabras menos, ninguna máquina térmica puede obtener una eficiencia térmica del 100%, o bien, para que una central eléctrica opere, el fluido de trabajo debe intercambiar calor con el ambiente, así como con el horno. El enunciado de Kelvin Planck entonces nos dice eso, nos dice que no puede existir, o no existe, y uno de los fundamentos básicos de la segunda ley de la termodinámica, que no existe ninguna máquina térmica que tenga una eficiencia del 100%. Es decir, una máquina que pueda aprovechar todo el calor que le llegue y lo transforme completamente en trabajo. Todas las máquinas siempre tienen que intercambiar calor con el ambiente. Es decir, desechar calor. Y el segundo enunciado es el enunciado de Clausius, que es un enunciado equivalente, ¿cierto? Dice así: es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Básicamente lo que nos está diciendo Clausius aquí es que no se puede crear una máquina que mágicamente transfiera, que tenga como única consecuencia, ojo, como única consecuencia, transferir calor desde un punto frío a un punto caliente. Estaríamos violando la segunda ley de la termodinámica, que es la de la dirección de los procesos. O sea, la energía siempre va desde un punto de mayor energía a un punto de menor energía. Eso es lo que nos habla estos dos enunciados. ¿Por qué traigo a coalición esto? Porque hoy vamos a ver una temática muy interesante. Y aquí pues era lo que teníamos que hablar del enunciado de Kelvin Planck y lo del enunciado de Clausius, ¿cierto? Y es porque vamos a hablar de una situación muy importante, y es que vamos a hablar de los refrigeradores y de las bombas de calor. La pregunta entonces que les hago a ustedes es, si el enunciado de Clausius nos dice que no puede existir ninguna máquina térmica que como única consecuencia es transferir calor desde un punto frío a un punto caliente, ¿cómo existen los aires acondicionados o las neveras? Porque un aire acondicionado lo que hace es generar frío, por así decirlo. ¿Mm? Hola.
Hola, hice una pregunta. Nadie habla, nadie responde. Cuentan con un sistema de refrigeración, correcto, cuentan con un sistema de refrigeración. Andrea, pero ¿cómo funciona? Si nos están diciendo que no podemos transferir calor desde un punto de baja temperatura a un punto de alta temperatura. Entonces, ¿cómo enfrían? Bueno, parece que hoy la gente no está muy participativa, que digamos. Entonces, esto funciona porque el enunciado de Clausius es claro. Es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor. Los aires acondicionados y los refrigeradores tienen otra consecuencia muy importante, que no es solo transferir calor desde un punto de baja temperatura a un punto de mayor temperatura. Ellos tienen otro aspecto muy importante y es que estos equipos, en vez de producir potencia, ¿cierto? En vez de producir potencia, que es lo que hace una máquina térmica, estos consumen potencia. Como estos consumen potencia, esa es otra consecuencia adicional. Y al consumir potencia, lo que están haciendo es mover el calor de una zona de baja temperatura a uno de alta temperatura a través de procesos termodinámicos, que es lo que vamos a ver a continuación. Refrigeradores y bombas de calor. Como ya sabemos, naturalmente el calor siempre se transfiere en la dirección de la temperatura decreciente, es decir, siempre se transfiere desde el punto de mayor temperatura a menor temperatura. ¿Cierto? Asimismo, el fluido de trabajo que se utiliza en un ciclo de refrigeración, pues se denomina refrigerante. El fluido de trabajo, ¿cierto? Para los casos de los sistemas de refrigeración son los fluidos refrigerantes o los refrigerantes. Un refrigerador doméstico, el comportamiento del congelador donde el refrigerante absorbe el calor sirve como un evaporador. El evaporador es el que recoge el calor del espacio frío a través de un refrigerante. Y el serpentín, situado comúnmente detrás de un refrigerador, donde el calor se disipa hacia el aire de la cocina, sirve como un condensador. Y es el que transfiere el calor a alta temperatura hacia el ambiente. Entonces, ¿cómo funciona básicamente un sistema de refrigeración? Al evaporador entra el calor desde la zona de baja temperatura, ¿cierto? Un compresor lo que hace es que toma la energía y eleva las propiedades de la energía, eleva la presión y eleva la temperatura hacia la línea de alta temperatura. De tal forma de que las propiedades a la salida de un compresor queden por encima de las propiedades del ambiente. Es decir, la temperatura, por ejemplo, se encuentra por encima de la temperatura ambiente. Al estar la temperatura por encima de la temperatura ambiente, se puede generar una transferencia de calor al medio circundante. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la función básicamente del compresor? Mover la energía. Tomamos la energía que entra en el evaporador, la elevamos su temperatura y
la transferimos al ambiente mediante el condensador. El compresor solamente ingresa energía para poder hacer el movimiento de dicha energía. ¿Listo? Ahora, la eficiencia de un refrigerador se puede expresar en términos del coeficiente de desempeño. No tiene sentido hablar de eficiencia en este caso, porque la eficiencia es para los elementos que generan potencia. En este caso, al ser un elemento que consume potencia, tenemos que hablar de un elemento que se llama un COP o un coeficiente de desempeño. COP, por sus siglas en inglés, Coefficient of Performance. Disculpe, está presentando. Ah, no lo están viendo. Ay. Qué vergüenza. Ahora sí. Por sus siglas en inglés, Coefficient of Performance. Dependiendo de lo que estemos evaluando, si estamos evaluando un refrigerador o si estamos evaluando una bomba de calor, el coeficiente de rendimiento va a aclarar o a especificar ciertas cosas del elemento. Por ejemplo, vámonos aquí a un tablero. Vámonos aquí a un tablero. Y vamos a hablar de cómo se esquematiza un refrigerador o un aire acondicionado. La base de todo sistema de un refrigerador o de cualquier máquina térmica es como tal la máquina térmica, ¿cierto? Aquí tenemos, vamos a llamarlo refrigerador. Un refrigerador, en vez de generar potencia, lo que hace es que consume potencia. Entonces, entra el trabajo neto. ¿Cierto? ¿Qué tiene que hacer ese refrigerador? Transferir calor desde un punto de baja temperatura a un punto de alta temperatura. Aquí tenemos Q sub L y aquí tenemos Q sub H. En el caso de una máquina térmica normal, las flechas todas estarían invertidas, de tal forma de que sale trabajo, el calor de alta temperatura va hacia la máquina térmica y el calor de baja temperatura va hacia el sumidero a baja temperatura. Como es un refrigerador, ocurre todo lo contrario porque la idea es transferir calor desde una zona refrigerada hacia el ambiente. Entonces estamos refrigerando una zona. La zona refrigerada entonces sería esta que se encuentra acá abajo. Entonces, bajo esa premisa, el coeficiente de rendimiento, coefficient of performance, para un refrigerador se mide de la siguiente manera. La cantidad de energía que es capaz de remover de la zona fría en función del trabajo necesario para hacer esa remoción. El calor removido en función del trabajo necesario para poder remover. Básicamente, aquí lo que estamos es moviendo, nuevamente, moviendo la energía. ¿Cierto? Entonces, bajo esta premisa, recordemos que el trabajo neto lo podemos escribir como Q sub H menos Q sub L, ¿cierto? Y de esta forma, el coeficiente
de rendimiento es igual a Q sub L sobre Q sub H menos Q sub L. Toda la matemática del proceso nos puede llevar a esta expresión que tenemos aquí. Y eso puede ser igual a 1 menos, a 1 sobre, era Q sub H sobre Q sub L menos 1. ¿Listo? ¿Cómo llegamos a esto? Dividiendo todo entre Q sub L. Ahora, ¿qué tiene que cumplir el coeficiente de rendimiento? A diferencia de la eficiencia, el coeficiente de rendimiento para una máquina térmica, coeficiente de rendimiento, siempre va a ser mayor que 1. Una máquina térmica que tenga un coeficiente de rendimiento por debajo de 1, perdón, un refrigerador o un aire acondicionado que funcione con un coeficiente de rendimiento por debajo de 1, básicamente está consumiendo más energía, que la que es capaz de mover. Es decir, es un equipo que genera bajo rendimiento. Para un coeficiente de rendimiento igual a 1, quiere decir que el refrigerador o el aire acondicionado es capaz de remover la misma cantidad de energía que la que está consumiendo el compresor. Y para un coeficiente de rendimiento mayor a 1, quiere decir que es capaz de mover mucha más energía que la que consume el sistema. Preferiblemente, los sistemas de refrigeración deben tener un COP por lo menos superior a 2. Es decir, que el compresor sea capaz de mover el doble de energía de lo que él se mueve. ¿Es claro esto? ¿Es claro esto? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe. Perfecto. Esto luego ocurre con los sistemas de refrigeración. Ahora vamos a hablar de otro elemento que no es tan común en nuestra región por el clima en el que vivimos, pero sí es muy común. Un momento que me están preguntando una cosa. Me están preguntando una cosa a los que están haciendo el quiz. Un momento, por favor. Me están preguntando acerca del quiz. No me acuerdo exactamente de la pregunta. Vale.
Vale. Discúlpeme, era porque era una pregunta que me tenían de los que estaba haciendo el quiz. Continuamos. Quedé por que estaba diciendo que vamos a hablar de otro equipo que no es muy común en la zona por nuestro clima, pero por ejemplo en zonas frías es muy común. En regiones que son muy frías es muy común. Y es algo que se llama la bomba de calor. Una bomba de calor es básicamente un aire acondicionado, pero al revés. La famosa unidad no está afuera, sino que está adentro, y el aire acondicionado en teoría es lo que está afuera. Entonces, ¿cómo funciona una bomba de calor? Funciona, el esquema es exactamente igual. Una máquina térmica, que es una bomba de calor, que toma calor de un sumidero a baja temperatura, transfiere calor a baja temperatura, cede calor a alta temperatura hacia una fuente de alta temperatura y consume trabajo neto. ¿Cuál es la diferencia entonces si es el mismo esquema? Es que una bomba de calor en los sistemas de refrigeración nos interesaba el calor removido, es decir, el Q sub L. En una bomba de calor nos interesa el calor que ingresa a una zona. Por lo tanto, el coeficiente de rendimiento para una bomba de calor es igual Q sub H sobre el trabajo neto. Y si el trabajo neto es igual a Q sub H menos Q sub L, el coeficiente de rendimiento de una bomba de calor es igual a Q sub H sobre Q sub H menos Q sub L. Si no estoy mal, esto queda como 1 sobre 1 menos Q sub L sobre Q sub H. Si no estoy mal. Correcto. Funciona exactamente de la misma forma el coeficiente de rendimiento para una bomba de calor. Un COP inferior a 1, un coeficiente de rendimiento menor a 1, quiere decir que es una bomba de calor muy ineficiente porque mueve menos energía de la que consume. Un coeficiente de rendimiento igual a 1 quiere decir que es una bomba de calor neutra, es decir, es capaz de transferir la misma cantidad de energía que consume de potencia. Y si tiene un COP superior a 1, quiere decir que es capaz de mover mayor calor, más calor que trabajo de lo que consume. Entonces, en los refrigeradores nos interesa el calor removido. En las bombas de calor nos interesa es el calor que se añade. No sé si es claro esto de lo que estoy hablando. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Me puedes repetir sobre el COP menor o igual a 1? Si el COP es menor que 1, quiere decir que este sistema, ¿cierto? El sistema de una bomba de calor es capaz de mover
menos energía que la cantidad de trabajo que ingresa. Es decir, el equipo consume más potencia que lo que es capaz de hacer, por así decirlo. Si es igual a 1, quiere decir que el equipo mueve la misma cantidad de energía que lo que él consume. ¿Cierto? Es decir que Q sub L no existiría y Q sub H sería el mismo trabajo neto, para que este sea 1. ¿Ya? Sí. Por eso, las bombas de calor y los aires y los refrigeradores tienen que trabajar con COPS por encima de 1 para que sean útiles. Un coeficiente de rendimiento muy bajo implica que estamos trabajando con un equipo que es inútil, o sea que no estamos haciendo nada. ¿Ya? No sé si me hago entender con todo lo que acabo de decir. Sí, no, no, sí, no, no. Bien, mal. Sí, profe. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a hablar de lo que es el coeficiente de desempeño. Y vamos a hacer ejercicios de esto. Alguien, por favor, que lea el enunciado. El compartimiento para comida de un refrigerador que se muestra en la figura se mantiene a 4 grados Celsius. Al extraer calor de este a una tasa de 360 kJ por minuto. Si la entrada de potencia requerida al refrigerador es de 2 kilovatios, determine el coeficiente de desempeño del refrigerador y la tasa de rechazo de calor hacia la habitación que aloja al refrigerador. Es decir, nos están pidiendo el QH y el COP. Vamos a llevarnos esta imagen. Para el cambio. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el Q sub H y nos están pidiendo cuál es el COP o el coeficiente de desempeño del refrigerador. Vamos primero a hacer el coeficiente de desempeño. Vamos por el punto A. Recordemos que el coeficiente de desempeño para un refrigerador es igual a Q sub L sobre W net. En este caso, como estamos hablando de tasa, es Q punto sub L y W punto net. Ahora, como el trabajo neto está en kilovatios, necesitamos pasar ese Q sub L, que es de 360 kJ por minuto, a kilovatios. 360 kJ por minuto. Para pasarlo a kilovatios por un minuto entre 60 segundos. Me dicen, por favor, cuánto nos da Q sub L. 6 kilovatios. Sí, profe. 6 kilovatios. Muy bien. Ahora, el coeficiente de desempeño no es nada más que Q sub L, que son los 6 kilovatios, sobre el trabajo neto, que son 2 kilovatios.
Esto nos da 3. Quiere decir que este sistema de refrigeración es capaz de mover 3 veces su consumo de potencia en forma de calor. Eso es lo que nos está diciendo, que él remueve del refrigerador el triple de lo que consume para poder llevarlo o para poder sacarlo de ahí y poder enfriar los alimentos. ¿Es claro esto? Sí. Okay. Vamos para el punto B. El punto B nos dice que calculemos el calor que sale hacia la cocina. Recordemos que W neto para todas las máquinas térmicas es igual al calor que entra a Q sub H menos Q sub L. Tenemos Q sub L, tenemos el trabajo neto, Q sub H es igual a W neto más Q sub L. 6 kilovatios más 2 kilovatios, 8 kilovatios. Toda la lógica del mundo, porque por un lado del refrigerador salen 6 kilovatios y el compresor está ingresando otros 2 kilovatios. ¿Cuánto tiene que salir por el Q sub H? Por un balance de energía, obviamente, por el Q sub H tiene que salir la suma de las dos corrientes de energía. Breve, ¿no? Facilito. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Vale, si no hay ninguna duda, entonces pasamos al siguiente ejercicio. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Por favor, alguien que lo lea. Se utiliza una bomba de calor para satisfacer los requerimientos de calefacción de una casa y mantenerla a 20 grados Celsius. Se estima que la casa pierde calor a una tasa de 80 kJ por hora en un día en el que la temperatura del aire exterior desciende a menos 2 grados Celsius. Si la bomba de calor en estas condiciones tiene un COP de 2.5, determine la potencia consumida por la bomba de calor y la tasa a la que se extrae calor del aire frío exterior. Vale. Entonces nos están hablando de una casa que tiene unas pérdidas de calor y que tenemos una bomba de calor que está supliendo para que la gente de adentro no se congele, básicamente. ¿Cierto? Básicamente, esta casa que tiene unas pérdidas de calor a una razón de 80.000 kJ por hora, ¿cierto? Y tiene un sistema de bomba de calor que tiene un COP de 2.5. Nos preguntan cuánto es el trabajo neto y
la tasa a la que se extrae el calor del aire frío, es decir, el Q sub L. Eso es lo que nos están preguntando. Aquí hay que ponerle lógica a esta situación. La casa está perdiendo calor a 80.000 kilojoules por hora. Para evitar que exista un descenso en la temperatura, ¿cuánta energía tiene que entrar o tiene que suministrar la bomba de calor? Para que no aumente ni disminuya la temperatura. La misma 20. No, los mismos 80.000. Si de la casa salen 80.000, tienen que volver a entrar esos 80.000. De tal forma de que el balance de energía, el cambio de la energía dentro de la casa sea cero. ¿Cierto? Entonces, de esa forma, Q sub H tiene que ser igual a 80.000 kilojoules por hora. Para pasarlo a kilovatios por una hora entre 3.600 segundos. ¿Cuánto da eso? $22.22. 22.22 kilovatios, ¿sí? ¿Así? Sí, bro. Perfecto. Entonces, la misma historia. Nos están diciendo que el COP, que es igual a 2.5, es igual para una bomba de calor al Q sub H, esto tiene que ir con punto porque estamos en tasa, sobre el trabajo neto. Si tenemos Q sub H, tenemos que el COP es de 2.5, podemos calcular cuánto es el trabajo neto. Trabajo neto es igual sobre el COP. 22.22 sobre 2.5, ¿cuánto nos da el trabajo neto? 8.88. 8.88 kilovatios. Listo. Y Q sub L, la misma forma. W neto es igual a Q sub H, Q sub L, Q sub L, entonces es igual a Q sub H menos W neto. 22.22 menos 8.88. $13.34. 13.34 kilovatios. Y listo. Muy fácil, ¿no? Muy sencillo, easy peasy. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No?
Entonces, proseguimos. Ahora vamos a hablar de algo muy importante y es lo anterior, todo lo anterior de los refrigeradores y de las bombas de calor es para hablar de cómo se explican los enunciados de Clausius y de Kelvin Planck, ¿cierto? Y cómo se aprovecha uno de esto para la generación de lo que hoy en día son las bombas de calor y los refrigeradores. Ahora, estos dos enunciados básicamente nos están diciendo lo mismo, solo que de una forma diferente. Y es por eso que estos dos enunciados, el enunciado de Kelvin Planck y el enunciado de Clausius, pueden tener una equivalencia. ¿Cierto? Vamos a explicar esta equivalencia ahora. Imaginemos que tenemos, en el lado izquierdo, que tenemos una máquina térmica que tiene una eficiencia del 100%. Es decir, estamos violando el enunciado de Kelvin Planck adrede. ¿Cierto? Y que esta le entrega trabajo a un refrigerador. Ambos, la máquina térmica y el refrigerador, están conectados a el mismo depósito de alta temperatura y el mismo depósito de baja temperatura. Como la máquina térmica, ¿cierto? Como la máquina térmica consume Q sub H y todo lo transforma en el trabajo neto, podemos decir que este trabajo neto es igual al mismo Q sub H. Es decir, que al refrigerador el trabajo neto que le llega a final de cuentas es el mismo Q sub H. Por lo tanto, lo que está moviendo el refrigerador es Q sub L más Q sub H. Todo bien hasta ahí, ¿cierto? En teoría no debería haber problema. Si hacemos un balance de energía, ¿cierto? Q sub H y Q sub H pueden desaparecer claramente porque entra aquí y sale por acá. Como entra aquí y sale por acá, se pueden anular y nos queda una forma equivalente que es un refrigerador que sin ningún tipo de entrada de potencia transfiere calor desde un punto a baja temperatura y un punto a alta temperatura. Cosa que la segunda ley lo prohíbe. Porque recordemos que el calor solo puede ir desde un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura. Entonces la equivalencia de ambos enunciados se demuestra de esta forma. ¿Listo? ¿Es claro lo que quiero decir? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a hablar de las máquinas de movimiento perpetuo. Una máquina de movimiento perpetuo es cualquier dispositivo que viola alguna de las dos leyes. Es decir, que viole o la primera ley de la termodinámica o que viole la segunda ley de la termodinámica. Es esas famosas máquinas que supuestamente se mueven de manera infinita. Por eso se llama movimiento perpetuo. Un dispositivo que viole la primera ley de la termodinámica se llama una máquina de movimiento perpetuo de primera clase, y uno que viole la segunda ley se llama una máquina de movimiento de segunda clase. Vamos a dar una breve explicación de cómo funcionan las máquinas térmicas, pero antes, y espero que esta sí la haga porque esta tarea es entretenida. En Los Simpson, brevemente, en una de sus temporadas, se presenta una máquina térmica, un ejemplo de una máquina térmica. Exactamente en el capítulo 21 de la sexta temporada, para que lo busquen, Lisa crea una máquina de movimiento perpetuo.
Bajo lo que vamos a ver a continuación, quiero que ustedes, la próxima clase, me digan qué tipo de máquina de movimiento perpetuo es. Si es de primera clase o si es de segunda clase. Véanse ese capítulo de Los Simpsons. Anoten el nombre, me avisan para explicar. ¿Listo? Y espero que esta tarea sí la hagan, que no vaya a pasar como la vez pasada, como la de hoy. Vamos a hablar entonces de las máquinas de movimiento perpetuo. ¿Y cómo podemos identificar? Veamos primero la máquina de la izquierda. La máquina de la izquierda es una máquina de movimiento perpetuo. Tenemos un generador, tenemos una turbina, tenemos una caldera, una bomba y un condensador. ¿Qué hace todo esto? La turbina, en teoría, está generando potencia. Esa potencia alimenta el generador. Y al mismo tiempo la turbina alimenta la bomba, que es la que está manteniendo en movimiento el fluido, ¿cierto? Ahora, ese fluido entra a una caldera, en la caldera es calentado, por la bomba se mueve, se rechaza calor, el calor que no se va a usar, y luego este vapor entra a la turbina para generar potencia. Miren pues que en teoría tenemos un ciclo perfecto en el cual se generará energía infinita, porque la turbina genera potencia en el generador que se traduce en energía eléctrica y esta energía eléctrica se traduce en nuevamente un movimiento para la turbina. Pregunta del millón: ¿de dónde salió la energía inicial? Segundo, ¿las turbinas y las bombas y los generadores no generan fricción alguna? Es decir, si no hay fricción, esto se puede mover infinitamente, pero sí hay fricción. En la naturaleza siempre hay fricción. Segundo, la energía sale de manera infinita. Hasta de que se alimenta el sistema, el generador también está generando energía. ¿Y de dónde viene esa energía? Es decir, está entrando cero de energía y el sistema es capaz de generar potencia. Básicamente, esto es una máquina de movimiento perpetuo de primera clase, porque está violando la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Estamos creando energía de la nada. Y a la derecha estamos viendo una máquina de movimiento perpetuo de segunda clase. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta máquina de movimiento perpetuo de segunda clase no está desechando calor. Como no está desechando calor,
todo el calor que entra a través de la caldera sale por la turbina. Es decir, que nos está diciendo que esta máquina es una máquina cuya eficiencia es del 100%. Y según el enunciado de Kelvin Planck, esto no es posible. ¿Todo bien? Muchachos, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Sí, bro. Perfecto. De esta forma, identificamos cómo funciona una máquina de movimiento perpetuo. Próxima clase, esta tarea. Voy a iniciar preguntando. Capítulo 21 de la sexta temporada de Los Simpsons. Lisa crea una máquina de movimiento perpetuo. Es un instante, el pedazo donde ocurre eso es un instante y quiero que ustedes me digan qué tipo de máquina de movimiento perpetuo es la que crea Lisa. Para mí es la mejor tarea del mundo. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Vamos a dejar de grabar.